Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Volver a mi amada universidad, de verdad que se los agradezco mucho. A Cianela Montes de Oca, compañera en el Diario El Nacional cuando yo estaba empezando, de verdad que verla y comprometida con ustedes, tratando de traerles esta información y actualizarlos, porque de verdad que una de las cosas más difíciles cuando ustedes empiezan a ejercer es el tema de la actualización. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Qué herramienta debemos tener? Esto no acaba, esta es la pasión de ser periodista, todos los días aprendemos algo, yo acabo de aprender algo. Y quería comenzar diciéndole lo siguiente, una cosa que precisamente le aprendí a un buhonero en una de tantas estas informaciones que uno le toca cubrir, fue, le estaban intentando quitar su tarantín a este buhonero y él inmediatamente sacó su constitución y dijo, el artículo 87 establece el derecho al trabajo. Cosa que quedó grabada en mi mente y cada vez que un guardia nacional, en el caso del rodeo, intentaba quitarme de mi sitio o me perseguía, yo invocaba ese artículo. Artículo 87, estoy haciendo mi trabajo, tú no puedes prohibirme que yo. Cuando tú le lees la Constitución, le dices el artículo y hablas sobre la Constitución, el militar se queda paralizado. O sea, se queda paralizado porque él sabe que está violando y ellos son muy rígidos con este tema de las leyes. Inmediatamente les recomiendo también, antes de empezar la exposición, siempre dirigirse en el caso de militares a quien esté a cargo. Quien esté a cargo en ese momento, con ese es que van a hablar. Los cabos o los funcionarios de menor rango no entienden, con ellos no se puede conversar. O sea, es imposible. Mi capitán me dio la orden de moverme de aquí, mi capitán me dio la orden de no dejarla pasar. O sea, no hay manera de que esa persona entienda. Cuando tú accedes a un nivel superior, cambia la cosa. O sea, de verdad que hay una apertura, quizás de manera más elegante o de manera más abrupta, porque también me ha ocurrido. No te dejan hacer tu trabajo, pero siempre vas a tener la información, la oportunidad de acceder a un nivel superior e inclusive, a mí me ha pasado, terminan convirtiéndose en una fuente. Bueno, vamos a continuación con el tema del rodeo. Es muy importante sobre este problema que mantuvo sitiada una ciudad como Guatire durante 27 días, es presentar los antecedentes del problema, porque esto se pudo haber evitado, a mi manera de ver. Hubo varios años anteriores en donde ya se daba muestra de la situación que se estaba viviendo en este penal, que no es diferente a otros penales. Tenemos 34 penales y bueno, luego en las conclusiones hablaremos un poquito de eso. Es una situación que se mantiene, más allá de la información oficial que den organismos como el Ministerio Penitenciario. En el año 2009, esto era el penal Rodeo, esta foto que acaban de ver. Esto es parte interna del penal Rodeo 2. No tenían sanitarios, sus necesidades las hacían en bolsas, las cuales tiraban hacia un nivel posterior al penal, donde acumulaban esta cantidad de desperdicio. El olor del penal es una cosa, o sea, no se lo pueden imaginar, es una mezcla de orina, de heces, de miseria. Eso era el penal Rodeo 2. En el año 2009, en ese momento no se hablaba de PRAN. Si ustedes buscan un poquito en Google, podrán darse cuenta de que esa palabra no se utilizaba. Tampoco se utilizaba un término que empezó a usarse a partir de los conflictos del año 2011 en Rodeo, que era líder negativo. Esa palabra no se usaba. No se hablaba, esa era una cantidad de personas que estaban privados de libertad, que para la sociedad existían y tampoco existían. O sea, no tenían ningún tipo como de derechos. En medio de estas circunstancias de hacinamiento, de condiciones de salubridad dentro del penal, ellos crean sus propias reglas y sus propias normas. Es así como empiezan a agarrar una especie de poder. El orden que ellos establecen es para supuestamente evitar más conflictos dentro del penal y crean como una jerarquía. Es un preso que lleva lo que ellos llaman el carro, que es los presos que están bajo el mando de este líder. No todos los presos necesariamente tienen que estar al mando de este líder, y es el que controla el penal. En el año 2009, el defensor del pueblo intentó crear un diálogo con estos presos y lo que consiguió es que los secuestraran. Según los presos, en ese momento, porque siempre vamos a tener que tratar de tener un equilibrio en la información, tanto lo que dice el interno como el familiar, y si es posible,
un organismo oficial. En ese momento los presos decían que secuestran al defensor público para que vea la realidad. Si él quería darle soluciones, él tenía que estar 24 horas allí. Y lo somete para que vean las condiciones del penal. Viene toda una serie de negociaciones, pero ese es un primer indicativo, una señal que nos dice a los periodistas que aquí está pasando algo. O sea, el control no lo tiene el Estado, el control lo tienen los presos. Y esta persona sale cuando los presos quisieron. Tuvo 32 horas sometido allá adentro y luego de eso dejó de ser defensor del pueblo, fue transferido a otro organismo y dejó de hacer ese trabajo con los presos. En el año 2010 es secuestrado el director de Rodeo 2 junto a 22 funcionarios públicos. También la misma situación alegaban los presos, que ellos nadie los estaba escuchando, que habían enviado varias cartas al Ministerio de Justicia en ese momento, no estaba creado el Ministerio Penitenciario, y logran someter a estos funcionarios. Además se empezaron a dar también señales de la capacidad que tenían estos presos, porque empezaron a utilizar las redes sociales y hacen circular un video con el director del penal diciendo que estaban bien, que no les estaba pasando nada, que los estaban tratando bien. Imagínate, si la persona que te está grabando es la que tiene sometida, no podía decir otra cosa que estaba bien. Este director, se demuestra años después, era parte de un círculo de corrupción de ese mismo penal. Algo le negó a estos presos que ellos tomaron esta actitud y someten a este director durante varios días. Ese es 2010. 2011 ocurre un atentado al director, este director luego que son liberados, ellos son sacados de ese cargo y transferidos a otro tipo de trabajo. Pasó mucho tiempo antes que algún funcionario público aceptara el cargo del director del Rodeo 2, nadie quería ese cargo, y luego consiguen un director, y este director en el año 2011 recibe un atentado saliendo del Rodeo 2 cuando se procedía a almorzar junto a 2 funcionarios más por orden de los presos de Rodeo 2, porque él se había negado a colocarle un tanque de agua adicional. El director nuevamente es sacado, se busca otro director para este penal, y luego llegamos al año 2011, que es el motín en Rodeo 1, un penal que está al lado del 2, en donde por una especie de apuesta que no se había cancelado, todo el control que tienen estos presos dentro del penal, hay una motín entre ellos mismos con el saldo de 31 presos muertos. En el momento del motín fallecieron 12, posteriormente fueron muriendo en los centros asistenciales donde fueron trasladados. Estamos hablando de que fueron un estimado, porque la cifra todavía no lo sabemos, de 52 heridos. Oficialmente, toda esta información se maneja con visita a los hospitales, con funcionarios que eran amigos, para ir recabando esta información de cuántos exactamente heridos y muertos teníamos, porque todavía es fecha que a 2 años de este conflicto y este motín en Rodeo 1, no sabemos las cifras exactas de los muertos y los heridos que hubo en este suceso. Luego llegamos al tema de los 27 días. A raíz de este motín que hubo en el Rodeo 1, el Estado decide actuar y dice: vamos a hacer una requisa, vamos a intervenir los penales, vamos a sacar a estos presos y vamos a crear orden. Esa era su intención. El Rodeo 1 fue controlado las 24 horas, en 24 horas fue controlado y logran sacar a estos presos. Solamente hubo 2 fallecidos en este intercambio de disparos entre reos y funcionarios, pero el Rodeo 2 no pudieron controlarlo. El Rodeo 2 tardaron 27 días en lograr entrar. Ha sido uno de los conflictos carcelarios más largos del mundo, una cosa nunca vista, lo que ha pasado en el Rodeo 2, de que los presos no se dejen requisar, no acepten que el Estado ejerza el derecho que tiene sobre ellos. Y bueno, eso no solamente impactó el tema a nivel comunicacional, sino que impactó una comunidad. Estamos hablando que en Guatire, entre Guatire y Guarena, estamos hablando más o menos un estimado de 1 millón de personas. Vías que no se pudieron utilizar, escuelas que no pudieron dar clases durante esos 27 días.
familias que tenían que caminar en un estimado de, yo diría, 2 kilómetros para poder llegar a su casa, no había paso por allí. El transporte público tenía que dar una vuelta que era casi de media hora cuando es un recorrido de 15 minutos para poder acceder a una parte de este sector que se llama precisamente el rodeo, la comunidad, y poder llegar a sus casas. O sea, una ciudad sitiada porque no había manera de controlar a estos presos. Lo impresionante también de esto que quedó revelado es la calidad de las armas que tenían los presos, el tiempo que podían resistir, así tal cual fueron, cuando intentaron entrar al Rodeo 1, ese titular fue así tal cual, fueron 9 horas de fuego cruzado para que 2.500 funcionarios pudieran controlar a 1.200 presos. O sea, es una cosa, era información que queda públicamente expuesta de una situación que ya manejaba el Ministerio del control que no pueden tener los penales, situación además que se vuelve a repetir este año en Uribana, cuando tratan durante varios días controlar el penal y no pudieron, hasta que logran mediar, porque no les queda otra que mediar con los presos para lograr entrar a un penal. El tema de la resistencia de los pranes, cuando el conflicto del Rodeo 2 se plantea uno como periodista la necesidad de presentar a estos líderes negativos, como llamaba el Ministerio Penitenciario, pero no había manera que el Ministerio proporcionara los nombres de estos presos. Es muy importante en estas situaciones para los periodistas tratar de tener ese acceso a personas que hayan estado en el penal, puede ser expresos en este caso, o familiares, que siempre hay que tener mucho cuidado con ellos porque también manipulan al periodista, y empezamos a obtener nombres. Como periodista, al yo lograr tener estos dos nombres, paso al paso siguiente de utilizar las redes sociales. Google para mí es una maravilla. Logro meto los nombres de estos dos presos y salen los expedientes de los dos. Todos los antecedentes que tenían, en el caso de Oriente, se veía que el último expediente en donde se había introducido en el tribunal había recogido todos los delitos de este preso, que su especialidad era el secuestro y el robo de blindado, y en el caso de Joifre estaba preso por homicidio y otros delitos menores, ¿no? Cuando presentamos al mundo quiénes son estos líderes negativos, queda roto un misterio que había alrededor de ellos que no se podía nombrar. De hecho, en una oportunidad yo traté de hacer un trabajo con ellos y lo primero que me dijo mi fuente es: ten cuidado porque no hay garantía de que a ti no te pase algo, porque si al director de Rodeo 2 le hicieron un atentado por tener una diferencia con ellos, si tú revelas esos nombres, tu seguridad no está garantizada. Cuando me tocó escribir esa nota, yo hablo con mi colega, mi compañero de suceso, y le digo: vamos a firmar esta nota juntos para tratar de confundir al enemigo. O sea, él no va a estar seguro quién de los dos hizo esta nota y podemos nosotros garantizarnos algo de seguridad, porque el medio como tal no nos iba a poner un guardaespaldas, no nos iba a poner un carro blindado para que nosotros nos desplazaran. Y bueno, nos tomamos ese riesgo y sale develado el famoso Oriente y el famoso Joifre, con unas fotografías que había yo logrado casi un año antes guardar, pero no las quise utilizar, que son estas fotos de una fiesta que hacían ellos allá adentro con bebidas de moda. Es muy importante, fíjese, esa información la tenía yo desde hace un año, pero esa información no se podía revelar en un contexto, en un marco. Me hacen llegar esta foto y me dicen: mira quiénes son los que mandan en Rodeo 2. Esas fotos son guardadas y yo las meto, porque dicen, una nevera, y las dejo como macerar allí. Yo dije: bueno, este material me va a ser útil en otra oportunidad en donde mi seguridad no esté en riesgo. Entonces aquí lo vemos dentro del penal con bebidas que luego, a medida que las fotos se van difundiendo a través de las redes, empiezan a decirnos que son bebidas que utilizan los reggaetoneros. Ellos son muy fanáticos de los reggaetoneros.
Y son bebidas que además en ese momento no se alquilaban en el país, era imposible, había que traerlas de afuera. Y ellos la tenían. O sea, esas botellas en aquel momento estaban sobre el 1.000 bolívares, o sea, 1.000.000 de los viejos. Una cosa, bueno, para nosotros el común era preferir, o sea, era un tema increíble que ellos lograran que esas bebidas entraran allá dentro del penal. Queda revelado quiénes son los pranes, el término que ellos utilizan, el poder que ellos tienen. Un mes antes del conflicto del Rodeo 2, logro yo informar y montar un trabajo de investigación sobre cuánto dinero se maneja dentro de un penal, simplemente por el tema de lo que ellos llaman la causa o un dinero que tienen que pagar semanal al preso el PRAN, para ellos garantizarles supuestamente seguridad y eventos específicos de fiestas del Día del Niño, el Día de la Madre. Ellos tenían como que ese pote para ellos hacer esas actividades dentro del penal. Estamos hablando de una cantidad de 2.5 millones de bolívares, que era lo que manejaban, 2.5 millones de dólares que se manejaba dentro de un solo penal durante un año. Imagínense el poder que tienen estos presos y la capacidad que tienen además de lograr corromper a determinados funcionarios. Luego tenemos el drama familiar de las personas que iban falleciendo durante este conflicto. Los familiares fueron una gran fuente de información, porque dentro de su desesperación ellos iban logrando decir algunas cosas, porque además hasta los mismos familiares de los presos tienen prohibido decir lo que pasa dentro del penal. Bueno, hay varias anécdotas que luego compartiré con ustedes en la parte de preguntas, porque ya tengo que ir cerrando la exposición. Y se logra definitivamente ya a los 27 días que estas personas desistan y se entregan, pero se entregan en este marco. Se había escapado Oriente con 127 presos, cuando había alrededor de 2.500 funcionarios. O sea, nadie vio nada, nadie sabe nada, no se sabe por dónde se escaparon, por dónde salieron, cómo salieron, si hicieron túneles, no hicieron túneles. Esa información nunca se reveló. Extraoficial, hubo corrupción para que estas personas lograran salir de allí, y fue la negociación, porque si no, estos presos creo que todavía estarían allí y los militares no podían entrar. Pues. Se revela en los casos de corrupción, se empiezan a abrir investigaciones a los directores, exdirectores y directores actuales. De hecho, el director de Rodeo 1 todavía está prófugo de la justicia, tiene una orden de captura y todavía no ha sido detenido. Con el Rodeo 2 viene este tema de las redes sociales. Ellos crean páginas en Facebook, en Twitter, y empiezan a través de allí difundir información, porque ellos tenían acceso a internet dentro del penal. Cuelgan varios videos y actualmente esa página inclusive está actualizada. Hace 2 días vi que escribieron algo referente a otro penal que era Yare. Y bueno, como conclusiones, ya para cerrar, les puedo decir que aún en los 34 penales, aunque el Ministerio Penitenciario niegue esto, siguen bajo el mando de estos pranes o de estos líderes negativos que logran controlar los penales a través del miedo, de estrategias muy puntuales en el manejo del dinero dentro de la cárcel. Sigue existiendo corrupción, es casi que frecuente. En los últimos meses de este año, varios guardias nacionales han sido detenidos intentando introducir droga, intentando introducir armas, intentando introducir balas a los penales. Esta situación no se ha controlado, sigue igual, aunque, repito, el ministerio siga negando y informe oficialmente de que ellos tienen el control de los penales. Bueno, muchas gracias.